Parashat Tzaf. El Eterno habló a Moshe para decir: ordena a Aarón y a sus hijos para decir: esta es la ley de la ofrenda de ascensión, es la ofrenda de ascensión que permanece sobre la hoguera en el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El Cohen vestirá la túnica de lino a su medida y vestirá calzones de lino sobre su carne. Separará las cenizas de lo que el fuego consuma de la ofrenda de ascensión sobre el altar y lo colocará junto al altar. Se desprenderá de sus vestiduras sacerdotales y vestirá otras vestimentas, y sacará las cenizas a las afueras del campamento a un lugar puro. El fuego sobre el altar permanecerá ardiendo en él, no deberá extinguirse. El Cohen encenderá leña en él cada mañana, arreglará sobre él la ofrenda de ascensión, y sobre él hará que ardan en humareda los cebos de las ofrendas de paz. Un fuego continuo arderá sobre el altar, no deberá extinguirse. Y esta es la ley de la oblación. Los hijos de Aarón lo traerán delante del Eterno hacia el frente del altar. De ella separará con su puñado de 3 dedos un poco de sémola de la oblación y un poco de su aceite, y todo el incienso que está en la oblación, y hará que arda en humareda sobre el altar en fragancia placentera, su porción memorial al Eterno. Y lo que sobre de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Deberá ser comido sin leudar en un lugar sagrado. En el atrio de la tienda de la cita lo comerán. No deberá ser horneado con levadura, como porción suya lo he dado de mis ofrendas ígneas, es sumamente sagrado como la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa. Todo varón de entre los hijos de Aarón lo comerá, es un estatuto perpetuo para sus generaciones de las ofrendas ígneas del Eterno, todo lo que las toque será consagrado. El Eterno habló a Moshe para decir: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán al Eterno en el día que sea ungido. 1/10 parte de un efá de sémola como oblación continua, la mitad en la mañana y la mitad al atardecer. Deberá ser hecha sobre un sartén con aceite, escaldada la deberás traer, horneada repetidas veces, una oblación en partes. La ofrecerás en fragancia placentera al Eterno. El Cohen que sea ungido en su lugar de entre sus hijos la llevará a cabo. Es un estatuto perpetuo para el Eterno, enteramente será quemada en humareda. Toda la oblación de un Cohen deberá ser ofrecida enteramente, no podrá ser comida. El Eterno habló a Moshe para decir: habla a Aarón y a sus hijos para decir: esta es la ley de la ofrenda de pecado, en el lugar donde sea degollada la ofrenda de ascensión, será degollada la ofrenda de pecado. Delante del Eterno es sumamente sagrada. El Cohen que la haga ofrenda de pecado la comerá, en un lugar sagrado deberá ser comida, en el atrio de la tienda de la cita. Todo el que toque su carne será consagrado, y si se rocía de su sangre sobre una vestimenta, lo que haya sido rociado deberá de ser lavado en el lugar sagrado. Un utensilio de barro en el cual haya sido cocinada deberá ser roto, y si fue cocinada en un utensilio de cobre, deberá ser frotado y enjuagado en agua. Todo lo que toque su carne será consagrado, y si se rocía de su sangre sobre una vestimenta, lo que haya sido rociado deberá ser lavado en el lugar sagrado. Un utensilio de barro en el que haya sido cocinada deberá ser roto, y si fue cocinada en un utensilio de cobre, deberá ser frotado y enjuagado en agua. Todo varón entre los Coanim podrá comerla, es sumamente sagrada. Y cualquier ofrenda de pecado de cuya sangre algo haya sido llevado a la tienda de la cita para hacer expiación, en el santuario no deberá ser comida, en el fuego deberá ser quemada. Esta es la ley de la ofrenda de culpa, es sumamente sagrada. En el lugar donde degollarán la ofrenda de ascensión, degollarán la ofrenda de culpa, y el Cohen verterá su sangre en la base del altar alrededor. Ofrecerá de ella todo su sebo, el rabo seboso y el sebo que recubre las entrañas, los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma junto con el hígado con los riñones. El Cohen hará que arda en humareda sobre el altar como ofrenda ígnea, es ofrenda de culpa. Todo varón entre los Coanim podrá comerlo. En un lugar sagrado deberá ser comida, es sumamente sagrada. Como la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa, una misma ley tendrán. Del Cohen que por medio de ella haga expiación, de él será. Y el Cohen que ofrezca la ofrenda de ascensión de un individuo, la piel de la ofrenda de ascensión que haya ofrecido será de ese Cohen, de él será.
Cualquier oblación que sea horneada en un horno y todo lo que sea preparado en una olla o en un sartén, para el Cohen que la ofrezca será. Y cualquier oblación, ya sea mezclada con aceite o seca, para todos los hijos de Aarón será, a cada uno por igual. Esta es la ley del sacrificio de ofrenda de paz que alguien ofrezca al Eterno. Si la ofrece como ofrenda de agradecimiento junto con el sacrificio de ofrenda de agradecimiento, deberá ofrecer hogazas de pan sin levadura, mezcladas con aceite, obleas sin levadura, untadas con aceite, y hogazas de sémola escaldada, mezcladas con aceite. Junto con hogazas de pan leudado deberá ofrecer su ofrenda, con el sacrificio de su ofrenda de paz de agradecimiento. De ella deberá ofrecer uno de cada ofrenda, una porción aparte para el Eterno, para el Cohen que arroje la sangre, y de la ofrenda de paz de él será. Y la carne de su sacrificio de ofrenda de paz de agradecimiento deberá ser comida. En el día de su ofrendamiento no deberá dejar de ella hasta la mañana. Y si su ofrenda de sacrificio es por un voto o una donación, en el día que haya ofrecido su sacrificio deberá ser comida, y al día siguiente lo que sobre de ella podrá ser comido. Pero lo que quede de la carne del sacrificio en el tercer día deberá ser quemado al fuego. Y si algo de la carne del sacrificio de su ofrenda de paz estaba destinado a ser comido al tercer día, no será aceptable. El que la ofrezca no deberá pensar así, permanecerá rechazada, y el alma que coma de ello portará su pecado. Y la carne que toque cualquier cosa impura no podrá ser comida, deberá ser quemada al fuego, pero de la carne no contaminada toda la persona pura podrá comer de la carne. Y el alma que coma carne del sacrificio de la ofrenda de paz, que es para el Eterno, teniendo su impureza en ella, esa alma será cortada de su pueblo. Y si una persona toca cualquier cosa contaminada, ya sea impureza humana o impureza del cadáver de un animal, o el cadáver de una criatura repugnante impura, y come de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que es del Eterno, esa alma será cortada de su pueblo. El Eterno habló a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel para decir, cualquier cebo de un toro, de oveja o de cualquier cabra no podrán comer. El cebo de un animal no degollado y el cebo de un animal lesionado podrá ser destinado para cualquier utilización, pero no podrán comerlo, pues todo aquel que coma el cebo de una especie animal de la cual uno pueda ofrecer una ofrenda ígnea al Eterno, el alma que la coma será cortada de su pueblo. No comerán cualquier sangre en todas sus moradas, ya sea de un ave o de un animal terrestre. Toda persona que coma cualquier sangre, esa alma será cortada de su pueblo. El Eterno habló a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel para decir, cuando alguien traiga su sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, deberá ofrecer su ofrenda al Eterno del sacrificio de su ofrenda de paz. Sus manos traerán las ofrendas signas del Eterno, el cebo sobre el pecho deberá traerlo, el pecho a fin de mecerlo en vaivén delante del Eterno. El Cohen hará que el cebo arda en humareda sobre el altar, y el pecho será para Aarón y para sus hijos. Y la pierna derecha deberán entregarla como porción elevada para el Cohen, de los sacrificios de ofrenda de paz. Para aquel de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y el cebo, la pierna derecha será su porción. Pues yo he tomado el pecho del vaivén y la pierna de elevación de los hijos de Israel de sus ofrendas de paz, y los he entregado a Aarón el Cohen y a sus hijos como asignación perpetua de los hijos de Israel. Esta es la porción de unción de Aarón y la porción de unción de sus hijos de las ofrendas signes del Eterno, en el día que él los acercó para oficiar al Eterno, que el Eterno ordenó que se les diera en el día en que los ungió de entre los hijos de Israel. Es un estatuto perpetuo para sus generaciones. Esta es la ley de la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de culpa, de las ofrendas de inauguración, del sacrificio de las ofrendas de paz, que el Eterno ordenó a Moshe en la montaña del Sinaí, en el día que el Eterno ordenó a los hijos de Israel traer sus ofrendas al Eterno, en el desierto del Sinaí. El Eterno habló a Moshe para decir, toma a Aarón y a sus hijos junto con él, así como las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda de pecado, los 2 carneros y la canasta de las hogazas sin levadura, y congrega toda la asamblea a la entrada de la tienda de la cita. Moshe hizo conforme a lo que el Eterno le había ordenado y congregó a la asamblea a la entrada de la tienda de la cita. Moshe dijo a la asamblea, esta es la cosa que el Eterno ha ordenado hacer. Moshe hizo acercar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica y lo ciñó con faja. Le hizo vestir el manto y colocó sobre él el efod, lo ciñó con el cinto del efod y lo adornó con él. Puso sobre él el pectoral y colocó en él el pectoral de los Urim y Tumim.
Puso la cofia sobre su cabeza y sobre la cofia hacia el frente colocó la placa frontal de oro, la diadema de santidad, como el Eterno había ordenado a Moshe. Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y lo que en él había y lo santificó. De él roció sobre el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios, la fuente y su base a fin de santificarlos. Vertió del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió a fin de santificarlo. Moshe hizo acercar a los hijos de Aarón y les hizo vestir las túnicas. Los ciñó con una faja y ató bonetes sobre ellos, tal como el Eterno había ordenado a Moshe. Hizo llegar el novillo de la ofrenda de pecado, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda de pecado. Lo degolló, y Moshe tomó la sangre y la puso sobre los cuernos del altar con su dedo, en derredor, y purificó el altar, y vertió la sangre restante en la base del altar, y lo consagró para hacer expiación sobre él. Tomó todo el sebo que está sobre las entrañas, el diafragma del hígado y los 2 riñones junto con sus sebos. Moshe hizo que ardieran en humareda sobre el altar, y el novillo junto con su piel, su carne y sus desechos lo quemó en el fuego a las afueras del campamento, tal como el Eterno había ordenado a Moshe. Luego acercó el carnero de la ofrenda de ascensión, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. Lo degolló, y Moshe arrojó la sangre sobre el altar, en derredor. Al carnero lo cortó en pedazos, y Moshe hizo que ardieran en humareda la cabeza, los pedazos y los sebos. Las entrañas y las piernas las lavó en agua, y Moshe hizo que el carnero entero ardiera en humareda sobre el altar. Era ofrenda de ascensión en fragancia placentera. Era ofrenda ígnea al Eterno, como el Eterno había ordenado a Moshe. Luego acercó el segundo carnero, el carnero de inauguración, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. Lo degolló, y Moshe tomó un poco de su sangre y la puso sobre la parte media de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Luego hizo acercar a los hijos de Aarón, y Moshe puso un poco de la sangre sobre la parte media de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y Moshe arrojó la sangre restante sobre el altar en derredor. Luego tomó el sebo, el rabo seboso, así como todo el sebo que está sobre las entrañas, el diafragma del hígado, los 2 riñones junto con sus sebos y la pierna derecha. Y de la canasta de panes sin ludar, que estaba delante del Eterno, tomó una hogaza de pan sin ludar, una hogaza de pan con aceite y una oblea, y las colocó sobre las gorduras sobre la pierna derecha. Puso todo esto en las palmas de Aarón y en las palmas de sus hijos, y las hizo mecer en ofrenda de vaivén delante del Eterno. Moshe luego las tomó de sus palmas e hizo que ardieran en humareda sobre el altar después de la ofrenda de ascensión. Eran ofrendas de inauguración en fragancia placentera. Era una ofrenda ígnea al Eterno. Moshe tomó el pecho y lo meció en ofrenda de vaivén delante del Eterno. Del carnero de inauguración constituía una porción para Moshe, como el Eterno había ordenado a Moshe. Moshe tomó un poco de aceite de la unción y un poco de la sangre que estaba sobre el altar, y la roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos junto con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y a las vestimentas de sus hijos junto con él. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos: cozan la carne a la entrada de la tienda de la cita, y ahí la deberán comer, así como el pan que está en la canasta de las ofrendas de inauguración, como se me ha ordenado, para decir: Aarón y sus hijos la comerán, lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán al fuego. No deberán salir de la entrada de la tienda de la cita durante un periodo de 7 días, hasta que se completen sus días de inauguración, pues durante un periodo de 7 días ustedes serán investidos. Tal como hizo en este día, así el Eterno ha ordenado hacer para hacer expiación por ustedes. A la entrada de la tienda de la cita morarán día y noche durante un periodo de 7 días, y preservarán el cargo del Eterno para que no mueran, ya que así se ha ordenado. Aarón y sus hijos cumplieron todas las cosas que el Eterno había ordenado por mandato de Moshe.